Desde la antigüedad el hombre ha creído en dioses y los ha venerado, y aquí te presento a los dioses de la guerra más populares. Ares, mitología griega. Ares fue un dios de la guerra. En la mitología griega, su personificación es más de la fuerza bruta y la violencia desatada y sin control y al derramamiento de sangre, a diferencia de su hermanastra Atenea, que representa la meditación y sabiduría en los asuntos de la guerra y protege a los hombres. Se cree que fue hijo de Zeus y Hera. Los romanos asimilaron a este dios con Marte. Marte, mitología romana. Marte fue el dios de la guerra, en la mitología romana. Hijo de Júpiter y de Juno. Se le representaba como a un guerrero con armadura y con un yelmo encrestado. El lobo y el pájaro carpintero eran sus símbolos. Tuvo 2 hijos con Venus Fuga y Timor. Fue identificado con el Ares griego. Huitzilopochtli, mitología azteca. Huitzilopochtli fue el dios de la guerra. En la mitología azteca, es uno de los dioses originales de los aztecas de cuando eran una tribu unida. En náhuatl su nombre significa el colibrí izquierdo. Sin embargo, según en el lenguaje esotérico náhuatl, el nombre también se puede traducir como el que viene del sur. Los conquistadores lo llamaron Huichilobos, quienes buscaron la pronta erradicación de su culto por medio de la asociación del dios con cualidades malignas europeas y la desaparición de esculturas, templos, códices y productos agrícolas asociados a la deidad. Fue hijo de la luna Coatlicue. Según la historia, Coatlicue, su madre, barriéndose encontró una pelotilla de plumas que puso en su seno, quedando así embarazada. Kartikeya, mitología hindú. Kartikeya fue un dios de la guerra, en la mitología hinduista. Tiene 6 cabezas y es el hijo de Shiva y Parvati. Es considerado el dios de la guerra porque dirige a los Ganas. Los Ganas son las huestes de Shiva que pelean en contra los ejércitos de los demonios. Su nacimiento es un misterio. No muchos creen que fue hijo de Shiva y Parvati. Según el Atharvaveda, Kartikeya nació sin la participación de Parvati. En una ocasión, esa de tantas, el semen de Shiva que, según algunos creen, tenía forma de rayo y cayó en el fuego, era tan caliente y brillante que solo podía tocarlo Agni, el dios del fuego. Siguiendo las instrucciones de Shiva, Agni depositó el semen en el río Ganga. La diosa Ganga entonces lo nutrió, hasta que un bebé en forma humana surgió del río llamado Kartikeya. Odín y Tyr. Mitología nórdica. Odín es el rey de los dioses, en la mitología nórdica. Es el principal regidor de todas las cosas. Los demás dioses acatan su mandato. Su papel, al igual que el de muchos dioses nórdicos, es complejo. Es el dios de la guerra, la sabiduría y la muerte. Pero también es considerado, aunque en menor medida, el dios de la magia, la poesía, la profecía, la victoria y la caza. Fue hijo de Bor y de la gigante Vestla. Tyr por su parte también es el dios de la guerra y batalla en la mitología nórdica. Descrito como el hombre de una sola mano. Según la Edda Mayor es hijo del gigante Ymir y de Frilla, pero en la Edda Menor se cree que fue hijo de Odín y de Frigg. Se le conoce como hombre de una sola mano porque, Tyr perdió su mano al encerrar a Fenrir, un lobo monstruoso y gigantesco que provocaba temor a todos. Montu, mitología egipcia. Montu era una antigua deidad solar, en la mitología egipcia. Considerado como un dios local de Hermontis, ciudad situada al sur de Tebas. Se le asociaba con el halcón, tal como a los dioses Amón y Horus, siendo representado con la cabeza de este ser más tarde. Durante el Imperio Nuevo, se le consideraba ya un dios de la guerra, armado con un arco y un hacha, y era quien brindaba protección al faraón durante las batallas. Se cree que fue hijo de Amón y Muz y hermano de Honsu. Sus padres y su hermano Honsu formaban parte de la tríada tebana. Herra. Mitología mesopotámica.
Erra fue un dios de la guerra, en la mitología mesopotámica, que fue Babilonia y Acadía. Erra fue un dios de la guerra sumamente violento y en el periódico babilónico fue considerado como el dios de las plagas, los disturbios, las revueltas, las incursiones y mayormente conocido por la epopeya de Erra del año 1000 a.C. Tiempo después fue estrechamente identificado con el dios del inframundo Nergal. Su centro de culto era Erasal, en la ciudad de Kuta que hasta ahora sigue perdida. Y hasta aquí, la primera parte de los dioses de la guerra, y en la segunda parte hablaré sobre las diosas de la guerra.